Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primer web de la unidad 2 del curso de álgebra lineal de 2 créditos. Les habla Jaime Riaño Jiménez, tutor del curso. También nos estará acompañando en el chat el profesor Gustavo Fester, entonces respondiendo a las inquietudes que tengan ustedes. Entonces, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión programada para 1 hora. Entonces esperamos que podamos evacuar pues toda la información que se requiere en esta sesión. Entonces, esta es nuestra agenda de la sesión. Primero vamos a explicar pues la guía de la tarea 2 que fue la que inició el día de hoy. Pues también vamos a ya entrar al tema en cuestión de la unidad. Entonces, la primera temática, que son los sistemas de ecuaciones lineales, vamos a dar una breve explicación del tema. También vamos a manejar un ejercicio práctico de un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de reducción de Gauss-Jordan. A su vez, vamos a realizar la comprobación de los resultados mediante la herramienta GeoGebra y si nos alcanza el tiempo, entonces tendremos una franja para aclarar dudas e inquietudes y finalmente, pues daremos por concluida nuestra sesión. Entonces, empezamos. Entonces, primero vamos a explicar entonces la guía de la tarea 2. Entonces, aquí pues tenemos un cuadro donde podemos... aló, Rocío, ¿me confirmas cómo me escuchas? Por favor, ¿me pueden confirmar de nuevo cómo está el audio? Listo, listo, ok. Listo, entonces, en la descripción de la unidad, entonces pues tenemos de qué trata la tarea. Entonces pues es la unidad 2, trata de sistemas lineales, rectas, planos y espacios vectoriales. Pues también pues como la actividad, entonces que se debe presentar, se deben presentar los problemas de sistemas lineales rectos y espacios de planos vectoriales. ¿Cómo es la actividad? La actividad es de tipo colaborativo, fecha de inicio y fecha de cierre. Como todos sabemos, la actividad inició el día de hoy a la medianoche y finaliza el día 15 de abril a las 23:55. Y pues el peso evaluativo, el puntaje que tiene esta unidad son 125 puntos. ¿Hasta ahí todos claros? Listo. Entonces, pues aquí vamos a describir un poco la actividad. La presente actividad en su componente individual consta de 4 ejercicios compuestos cada uno de 5 literales. Es igual, digamos, de estructura, es la misma que se manejaba en la tarea 1. Entonces, cada estudiante pues debe escoger uno de los literales para desarrollar de acuerdo a lo solicitado y pues estos ejercicios se deben desarrollar, se deben transcribir con el editor de ecuaciones y también se deben comprobar con una herramienta que puede ser GeoGebra, MATLAB, Octave, cualquier herramienta que les permita comprobar el desarrollo del ejercicio. También se deben consolidar en un documento final y, como les comenté anteriormente, todos los procedimientos deben ser digitados mediante el editor de ecuaciones de Word. El componente colaborativo, entonces, como todos sabemos, también el trabajo es un colaborativo. Entonces, en este trabajo y en el trabajo anterior consiste en retroalimentar todos los ejercicios diferentes de los suyos, realizados por unos compañeros con excepción del número 1. Ustedes saben que en esta tarea y en la tarea anterior, el ejercicio número 1 comprendía la realización de un mapa conceptual de un tema de la unidad. Entonces ese ejercicio pues no se debe realimentar. Entonces cada estudiante pues debe escoger otro literal y realizar la realimentación de ese literal, de los ejercicios realizados por otro de los compañeros del grupo. Entonces, con el fin de evitar repeticiones, esto sí se les va otra vez a recalcar que en la actividad anterior, pues, hubo muchos inconvenientes por este tema de que no quedaron claras las selecciones de algunos ejercicios. Entonces, se les sugiere o se les recomienda que siempre elaboren una tabla para que cada estudiante vaya consignando ahí
su selección de ejercicio a realizar y a realimentar. Entonces, y después los demás compañeros pues pueden ir diligenciando esa tabla y así no tener los inconvenientes que se presentaron en la tarea uno, que a veces pues al final el último estudiante que escogía le tocaba, siempre quedaba con el ejercicio a realizar y el ejercicio a realimentar siempre con el mismo literal. Entonces pues se les recomienda que en el foro, cuando hagan la selección de los ejercicios, diligencien esta tabla. Entonces, por favor, entonces que quede muy bien claro esto para que no se vuelvan a generar los problemas que se presentaron en la tarea 1. Entonces, también puedes acatar pues, las normas de la etiqueta, desarrollar los ejercicios pues en tiempo prudencial, todo pues ya lo concerniente al desarrollo del trabajo colaborativo en el foro. Entonces, sí, pues no esperar para última hora, como a veces pasa que dejan para la última semana o para los últimos días el desarrollo de la actividad. Entonces, con esto, pues, damos como la explicación de lo que se debe realizar en la tarea 2. Entonces, a continuación, pues, ya seguimos con el desarrollo de la temática del primer tema de la unidad número 2. Entonces, el primer tema de la unidad número 2, pues son las ecuaciones lineales y los sistemas de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, primero, qué es una ecuación lineal? Entonces, una ecuación lineal o de primer grado es aquella que involucra solamente sumas y restas de variables elevadas a la primera potencia, es decir, elevadas al número 1. Este nunca se coloca en el exponente, entonces siempre que vean x, entonces siempre está elevado a la potencia 1. Y, pues siempre está elevado a la potencia 1 y z siempre está elevado a la potencia 1. Siempre que vean un sistema que solo esté elevado a la potencia 1, es decir, pueden identificar que es un sistema de ecuaciones lineales. También se definen como lineales porque se pueden representar como rectas en el plano cartesiano. Entonces, a veces, digamos, hay algunos sistemas que se puede resolver por método gráfico, entonces también por eso, digamos, se definen como lineales este tipo de ecuaciones. Entonces, ya entrando más en el tema que nos concierne a nosotros en nuestro trabajo colaborativo, entonces vamos a dar una breve descripción de qué es un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es aquel que posee el mismo número de ecuaciones como de variables. Entonces, eso nunca se les debe olvidar. Siempre deben tener el mismo número de ecuaciones, el mismo número de variables. Digamos, por lo general, la forma general de representar un sistema de ecuaciones generales es la siguiente. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables o dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces se representa de la siguiente manera. A1 por x más B1 por y es igual a C1. A2x más B2y es igual a C2. Donde A, B y C son constantes y x y y son las variables. Entonces, esa es la forma de representar un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo los podemos resolver? Listo. ¿Cómo los podemos resolver? Los podemos resolver por suma y resta, entonces utilizando métodos de eliminación, reducción y sustitución. También podemos utilizar para resolver este sistema de ecuaciones el método gráfico. También tenemos acá un ejemplo de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces la forma de representarla es la siguiente. Entonces A1 por X más B1 por Y más C1 por Z es igual a D1. En la siguiente fila tenemos A2X más B2Y más C2Z es igual a D2. Y finalmente tenemos en la última fila A3X más B3Y más C3Z es igual a D3. Entonces, como anteriormente lo dijimos, la A, B y C, en este caso A, B y C, A, B y C y D son nuestras constantes y X, Y, Z es nuestra variable. ¿Y cómo hacemos para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones? Entonces también lo podemos hacer por suma y resta.
eliminación, reducción, y también lo podemos resolver por el método de determinantes, como se realizó en los ejercicios de la unidad número 1. Listo, entonces esta es la forma de representar sistemas de ecuaciones. Entonces, hasta ahí cómo vamos. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar un método que nos permite resolver este tipo de sistemas de ecuaciones. Entonces, el método de reducción de Gauss-Jordan. Digamos, ya se manejó Gauss-Jordan en la unidad 1, entonces, pero fue para eliminación, fue para encontrar la inversa de nuestra matriz. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el método de reducción de Gauss-Jordan para encontrar el valor de la variable x, el valor de la variable y y el valor de la variable z en un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, o si fuera de 2 por 2, encontramos el valor de las 2 variables, entonces en ese tipo de ecuaciones. Entonces, vamos aquí a describir el ejercicio y ya a continuación vamos a mostrar el paso a paso y de cómo, en qué consiste el método de reducción por Gauss-Jordan. Listo, entonces, acá nos dice, resuelvan de los siguientes las ecuaciones lineales que correspondan según el límite en A y B seleccionado empleando el método de reducción de Gauss-Jordan, valide su resultado graficando en GeoGebra, el punto de intersección de las rectas que describen cada ecuación, debe relacionar el pantallazo de la comprobación y todo el procedimiento de reducción explicando cada paso. Eso prácticamente es lo que ustedes deben realizar en el ejercicio de sistemas de ecuaciones que seleccionen. Entonces, seleccionar el ejercicio, después desarrollar el sistema de ecuaciones, encontrar la solución mediante el método de reducción de Gauss-Jordan, validar el resultado mediante GeoGebra, el punto de intersección de las rectas que se escriben en cada ecuación y debe pues mostrar el pantallazo, digamos el gráfico que les genera el software que ustedes utilizan. Entonces, este es nuestro ejercicio práctico. Entonces, nos dice que el Departamento de Recursos Humanos de la empresa Red Limpia requiere identificar el número de días que permaneció Raúl haciendo un trabajo de supervisión en la ruta El Espinal, Melgar, Girardot, verificando si se excedió el presupuesto para cada uno de los siguientes rubros: alojamiento, alimentación o comidas y gastos varios. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? Ok, entonces, por favor, a los estudiantes que no la ven, verifiquen en su equipo porque la mayoría de compañeros sí la están viendo perfectamente. Entonces, retomamos. Raúl gastó en alojamiento por día 20.000 en el Espinal, 40.000 en Melgar y 30.000 en Girardot. En comidas por día gastó 40.000 en el Espinal, 50.000 en Melgar y 10.000 en Girardot. Adicionalmente, desembolsó 60.000 en el Espinal, 60.000 en Melgar y 20.000 en Girardot para gastos varios. La empresa Raúl le transfirió a su cuenta de nómina un valor total de 460.000, discriminados en 180.000 por alojamiento, 240.000 por alimentación y 40.000 por gastos varios. Entonces, esta es la descripción del ejercicio. Entonces, ahora lo que debemos hacer es transformar este enunciado de lenguaje formal al lenguaje matemático. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, primero vamos a definir las variables. Entonces, las variables que vamos a definir son días de alojamiento, días de alimentación y días varios. Y tenemos 3 opciones. Tenemos espinal, la de Melgar y la de Girardot. Entonces vamos a remitirnos al ejercicio. Entonces dice que en Espinal gastó 20.000 pesos en alojamiento, 10.000, 40.000 en alimentación y gastos varios 60.000 pesos. En Melgar fueron 40.000 en alojamiento, en alimentación 50.000
y en gastos varios fueron 60.000 pesos. Y por último, en Girardot fueron 30.000 en alojamiento, 10.000 en alimentación y 20.000 pesos en gastos varios. Listo, entonces en la siguiente tabla podemos observar que ya cambiamos los números, los simplificamos, entonces como todos son múltiplos de 10.000, entonces todos los dividimos en 10.000 para que al momento de realizar las operaciones pues sea más sencillo, entonces al momento de aplicar el método de reducción por Gauss-Jordan, entonces nos quede más fácil y no, pues, no tengamos que aplicar pues hacer operaciones entre números grandes, entonces por eso realizamos ese tipo de simplificación, entonces nos queda una matriz mucho más fácil de manejar. No, acá en el ejercicio nos dio todos los valores, pues eran múltiplos de 10.000, pero no es regla. Acá pues coincidencialmente nos dieron todos múltiplos de 10.000, por eso podemos realizar esa simplificación. Entonces, después de identificar las variables, nuestro segundo paso es plantear las ecuaciones lineales. Entonces, nuestra primera ecuación es 2x1 más 4x2 más 6x3 es igual a 18. ¿18 por qué? Aquí los tenemos, entonces los valores totales que nos dieron para alojamiento, que fueron 180.000, nos dieron 240.000 por alimentación y 40.000 por gastos de viajes. Esto entonces son 18.000, 24.000 y 24 y 4. Entonces nuestra segunda ecuación sería 4x1 más 5x2 más 6x3 y es igual a 240 o a 24. 240.000 o 24 si lo dividimos en 10.000. Y nuestra tercera ecuación es 3x1 más x2 más 2x3 es igual a 4. Listo, entonces ya tenemos planteadas nuestras ecuaciones lineales para resolver el ejercicio. Entonces ya al tener las ecuaciones planteadas, podemos entonces armar nuestra matriz. Nuestra matriz nos queda de la siguiente forma. Entonces es 2, 4, 6, 4, 5, 6, 3, 1, 2. Entonces sería las ecuaciones que planteamos en el paso anterior. Entonces, escribirlas mediante una matriz. Entonces aquí las tenemos. Entonces esta es la matriz que obtenemos al plantear las ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, ya en este momento pues tenemos planteada nuestra ecuación, ya la transformamos en la matriz y empezamos ya a desarrollar, nuestro método de reducción por Gauss-Jordan. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, entonces, el primer dígito, el que está encerrado en verde, ese 2 lo vamos a convertir en 1. Entonces, el método lo que nos dice es que convirtamos toda la diagonal en unos y los demás términos de nuestra matriz los dejamos en ceros. Entonces, siempre empezamos por el primer término de la primera fila. Entonces, ese lo vamos a convertir en unos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en este caso, entonces vamos a multiplicar la fila 1 por un medio para que podamos convertir ese 2 en 1. Entonces, al multiplicar, entonces nos queda 2 por un medio nos da 1, 4 por un medio nos da 2, 3 por un medio, 6 por un medio nos da 3 y 9 por un medio nos da 18. Es decir que pues los términos los dividimos entre 2.
digamos, es una fórmula, digamos, que se les... El uno, como les comento, es el primer término de la primera fila, lo vamos a convertir en uno, digamos, es como una, una regla que se utiliza para que sea más fácil y más práctico, entonces, aplicar este método. Pero digamos, si ustedes tienen otro método, pues lo pueden aplicar, pero tienen que llegar al mismo resultado, tienen que llegar a que la diagonal de unos y los demás términos, pues den ceros, digamos, los términos de la matriz, digamos, estos términos de la matriz. Entonces, siempre, digamos, si el resultado, pues, el resultado de las ecuaciones es el que vamos a tener de los términos independientes. Ese es el, el valor de cada una de las variables. Entonces, el primer paso fue convertir la primera fila, el primer término de la primera fila en 1. Entonces, ya lo convertimos. Entonces, aquí se les muestra. Entonces, el pivote, pues, es la fila que se va a operar o que se va a afectar. Entonces, aquí la tenemos. En la parte de abajo, pues, se muestra qué operación se le va a hacer a esa fila. Entonces, en este caso, se multiplicó la fila 1 por un medio. Y en la parte izquierda, pues, vemos otra matriz, que ya es la matriz resultado después de realizar el ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es, el primer término de la segunda fila lo vamos a convertir en 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, decimos que vamos a multiplicar la fila 1 por -4 y ese resultado se lo vamos a sumar a la fila 2. Entonces, ¿cuál es la fila que vamos a afectar con la operación? A la fila 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por -4 a la fila 1. ¿Cuál es nuestra fila 1? 1, 2, 3 y 9. Al multiplicarla nos da que 1 por -4 nos da -4, 2 por -8 nos da -8, 3 por -4 nos da -12 y 9 por -4 nos da 36. Entonces ya tenemos el resultado de multiplicar la fila 1 por -4. Y ahora tenemos que a la fila 2 sumarle ese resultado. Entonces, ¿cuál es nuestra fila 2? Tenemos que nuestra fila 2 es 4, 5, 6 y 24. Entonces decimos que 4 menos 4 es igual a 0, 8 menos 5 es igual a -3, menos 12 más 6 es igual a 6 y menos 36 más 24 da 12. Entonces, el resultado de la nueva fila 2 es igual a 0, 3, menos 6, menos 12. Entonces ya convertimos el primer término de la segunda fila, ya lo convertimos en 0. Ahora continuamos con nuestra siguiente operación. Ahora vamos a convertir el primer término de la tercera fila en 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces decimos que a F3 le vamos a restar 3 veces F1. Entonces, ¿cuál sería nuestro pivote? Otra vez F1, que es la fila que vamos a afectar con la operación, en este caso la multiplicación. ¿Cuánto le vamos a multiplicar? -3, vamos a multiplicar por -3. ¿Y cuál es la fila a la que vamos a afectar o vamos a operar? Es a la fila 3. Entonces, decimos que primero vamos a multiplicar la fila 1 por -3. Entonces, decimos que 1 por -3 nos da -3, 2 por -6 nos da -6, 3 por -3 nos da -9 y 9 por -3 nos da -27. Entonces ya tenemos el resultado de multiplicar nuestra fila 1 por -3. Ahora vamos a sumarle la fila 3. Entonces, -3 más 3 nos da 0, -6 más 1 nos da -5, -9 más 2 nos da -7 y -27 más 4 nos da -23. Entonces, nuestra nueva fila 3 es 0, -5, -7 y -23. Entonces, ya convertimos la columna 1, entonces el primer término ya lo tenemos con el 1 y el segundo término de la
columna 1 ya es 0 y el tercer término es 0. Entonces, ahora, ¿cuál término ahora qué paso vamos a seguir? Entonces, ahora vamos a convertir el segundo término de la segunda fila, lo vamos a convertir en 1. Entonces, ¿qué operación vamos a utilizar para realizar este cambio o convertir este término en 1? Entonces, aquí decimos que a la fila 2, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a multiplicar por menos un tercio la fila 2, entonces para eliminar este menos 3. Entonces sabemos que nuestro pivote es la fila 2, que tiene términos 0, menos 3, menos 6, menos 12. Entonces hacemos la operación. Entonces 0 por menos un tercio da 0. Ustedes saben que todo número multiplicado por 0 pues da 0. Menos 3 por menos un tercio, eso es igual a 3 tercios. Menos por menos da más, entonces nos daría 1. 6 por un tercio, eso sería menos 6 tercios, menos por menos da más, nos da 2. Y menos 12 por un tercio, entonces nos da menos 12 tercios. Entonces menos por menos da más. Entonces esto nos daría 4. Entonces el nuevo resultado de la fila 2 sería 0, 1, 2 y 4. Entonces ya está tomando forma nuestra matriz. Entonces, como sabemos, la matriz nos tiene que dar, en la parte izquierda nos tiene que dar la identidad. Entonces ya prácticamente tenemos un 30%, 40% de la matriz. Entonces continuamos. Entonces continuamos ya con nuestra siguiente iteración o paso. Entonces vamos a convertir el segundo término de la tercera fila, lo vamos a convertir en 0. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces decimos que a la fila 3 le vamos a sumar la fila 3 más 5 veces F1. Entonces vamos a multiplicar la fila 1 por 5. Vamos a multiplicar la fila 5 por la fila 5, la fila 1 por 5, perdón, y le vamos a sumar la fila 3. Entonces, ¿cuál es nuestro pivote? Es la fila 2, que tiene términos 0, 1, 2 y 4, y la vamos a multiplicar por 5. Entonces, 0 por 5, 5, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, y 4 por 10, 20. Entonces ya tenemos nuestro resultado de 5 por F1 y ahora vamos a sumárselo a la fila 3. Entonces nuestra fila 3 es 0, menos 5, menos 7 y 23. Entonces 0 más 0 es 0, 5 menos 5 es 0, 10 menos 7 es igual a 3 y 20 menos 23 es igual a menos 3. Entonces nuestra nueva fila 3 es igual a 0, 0, 3 y menos 3. Entonces ya prácticamente tenemos en la parte inferior, ya tenemos los ceros que necesitamos. Entonces ahora lo único que nos falta en esa parte es convertir el tercer término de la tercera fila en 1. Y ya entonces con eso obtendríamos la diagonal principal, ya la tendríamos con solo unos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿cuál sería nuestra fila a afectar? Entonces sería la fila 3, que es 0, 0, 3 y menos 3. Entonces, ¿qué operación podemos hacer acá? Entonces decimos que a la fila 3 la vamos a multiplicar por un tercio para eliminar este 3 que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, 0 por un tercio, pues nos da 0. Otra vez, 0 por un tercio nos da 0. 3 por un tercio es igual a 3 tercios, que esto es igual a 1. Y menos 3 tercios, menos 3 por un tercio es igual a menos 3 tercios. Entonces aquí nos da menos 1. Entonces, nuestra nueva fila 3 sería 0, 1, 1, menos 1. Entonces, ya en este caso tenemos la diagonal principal, ya tenemos también acá el resultado, ya tenemos nuestro primer resultado. Entonces, nuestra variable z va a ser menos 1, porque ya no se puede hacer ninguna operación. Ya tenemos la fila 3, ya la tenemos como nos indica, que es
0, 1, 0, entonces ya no se puede reducir más la fila 1, entonces ya podemos decir que ya tenemos el primer resultado, ya tenemos nuestra primera incógnita, que es la de la variable z, y esta es igual a menos 1. Entonces vamos a continuar, entonces lo que vamos a hacer ahora es convertir el tercer término de nuestra segunda fila en ceros, entonces para ya obtener otro resultado de nuestras incógnitas. Entonces con esto ya obtendríamos el valor de nuestra variable y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces decimos que a la fila 2 le vamos a restar 2 veces la fila 3. Entonces, ¿cuál es la fila que vamos a operar? Vamos a multiplicar, primero vamos a multiplicar la fila 2 por, vamos a multiplicar la fila 3 por menos 2. Entonces, ¿cuál es nuestra fila 2? Entonces, 0, 0, 1 y menos 1. Entonces, al multiplicarla por menos 2 nos da 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 2, 1 por menos 2, y menos 1 por menos 2 nos da 2. Nos dice que a ese resultado le sumemos F2. Entonces, ¿qué es F2? Es 0, 1, 2 y 4. Entonces, operamos. Nos dice que es 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, menos 2 y menos 2, 0, y 2 más 6, 2 más 4 es igual a 6. Entonces, nuestra nueva fila 2 es la siguiente, es 0, 1, 0 y 6. Entonces ya tenemos también la fila 2 resuelta. Entonces sabemos que el resultado de la variable y es igual a 6. Entonces ya, primero ya encontramos nuestra diagonal principal. Ya estamos encontrando los ceros de la parte superior de la diagonal. Entonces lo único que nos faltaría es transformar el segundo y el tercer término de la fila 1 en ceros y ahí encontraríamos el valor de nuestra variable x. Entonces continuamos, entonces ya nos quedarían 2 pasos para resolver nuestro sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a convertir el tercer término de la fila 1 en ceros. ¿Cómo lo hacemos? Entonces decimos que a F1 le vamos a sumar la multiplicación de menos 3 por F3. Entonces, ¿cuál es la fila que vamos a afectar con nuestra operación? Es la fila 3, que es 0, 0, 1 y menos 1. ¿Qué le vamos a multiplicar? La vamos a multiplicar por menos 3. Entonces, 0 por menos 3, menos 0, 0 por menos 3, 0, 1 por menos 3, menos 3, y menos 1 por menos 3 nos da 3. Entonces ya tenemos la operación de menos 3 por F3 y nos dice que a F1 le sumemos F1. Entonces 0 más 1, 1, 0 más 2, 2, menos 3 y menos 3, menos 3 más 3, 0, y 3 más 9, 12. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Ya nuestra nueva fila 1 sería la fila 1, 2, 0, 12. Entonces ya tenemos, ya lo único que nos falta es convertir el segundo término de la primera fila en ceros y con esto obtendríamos el valor de nuestra variable x. Entonces, ¿cómo hacemos ese último paso? ¿Cómo lo vamos a operar? Entonces, para transformar ese componente, ese segundo término en la primera fila, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a la fila 1 le vamos a restar la multiplicación de 2F2. Entonces vamos a multiplicar la fila 2 por 2, entonces, o por menos 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, decimos que nuestra fila 2 es 0, 1, 0, 6, y al multiplicarlo por menos 2 nos da 0 por menos 2, 0, 1 por menos 2 nos da menos 2, 0 por menos 2 nos da 0, y 6 por menos 2 nos da 12. Entonces, ya tenemos nuestra operación de menos 2F2 y ahora le vamos a sumar F1. Entonces, 0 más 1, 1, menos 2 más 2, 0, 0 más 0, 0, y menos 12 más 12 es igual a 0. Entonces, aquí ya encontramos nuestra nueva fila 1, que es 1, 0, 0, 0. Entonces, ya con esto, pues resolvimos el sistema de ecuaciones. Entonces, ya tenemos
en la diagonal principal los unos, y en la parte inferior tenemos ceros y en la parte superior los ceros, y después de la igualdad tenemos pues los valores que corresponden al resultado de cada una de las variables. Entonces nuestra variable x vale 0, nuestra variable y vale 6 y nuestra variable z vale 1. Hasta ahí, ¿cómo lo vieron? Digamos, esto es de práctica. Siempre se sigue como una cronología y, digamos, mediante la práctica ustedes van a adquirir la destreza para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Digamos, es similar a lo que se hizo en la unidad 1 al convertir la inversa. Lo único es que acá después de la igualdad nos van a dar es los valores de las variables. Es lo único que cambia, pero básicamente pues se hace el mismo procedimiento que se realizó cuando se estaba hallando una inversa de una matriz en las tareas de la unidad 1. Entonces, este sería el resultado, la solución de nuestro sistema. Entonces, x1 es igual a 0, x2 es igual a 6, x3 es igual a 1. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Raúl no gastó en alojamiento durante la ruta. Tuvo que hacer la ruta por 6 días donde gastó 240.000 pesos en comida. Y además gastó más dinero del rubro que le giraron por gastos varios. Aquí en este que podemos identificar que x3 nos da menos 1. Entonces, esta sería como la conclusión de los resultados que obtuvimos al realizar el ejercicio por el método de reducción de Gauss-Jordan. Y a continuación, pues entonces vamos a mostrar cómo se puede validar este ejercicio y los resultados mediante la herramienta de GeoGebra. Entonces, siempre, digamos, nos vamos a ubicar en vista. Ustedes saben que en la versión online o en la versión nueva, no está el menú así como nos muestra en esta opción, sino el menú es un menú desplegable que lo encontramos en la parte derecha de la aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a deshabilitar la vista gráfica y vamos a habilitar la vista cálculo simbólico y la hoja de cálculo. Entonces, ustedes saben que ustedes despliegan el menú y se van hacia la parte inferior y ahí está la pestaña vista, y ahí ustedes pueden activar o desactivar las vistas que requieran para el desarrollo del ejercicio. Listo, entonces esa es la primera parte. Entonces, lo primero para realizar la comprobación es habilitar las vistas que se requieren. Entonces, en este momento vamos a necesitar la vista de cálculo simbólico y la hoja de cálculo. Entonces, para el paso 2, entonces ya cuando tengamos activa la hoja de cálculo, vamos a ingresar los coeficientes de las ecuaciones. Entonces, en otras palabras, vamos a ingresar la matriz a nuestra hoja de cálculo. Entonces, como sabemos, nuestra matriz tiene componentes que son 2, 4, 6, 18, 4, 5, 6, 24, 3, 1, 2 y 4. Entonces, esos serían nuestros componentes de la matriz y son los que ingresamos a nuestra hoja de cálculo. Entonces, como nos muestra ahí, los ingresamos en el orden que es. Entonces, en la columna A, entonces ingresamos los términos de los componentes de X. En la columna B, ingresamos los componentes de Y. En la columna C, ingresamos los componentes de Z, los términos de Z. Y en la columna D, ingresamos los términos independientes de nuestro sistema de ecuaciones. Y
al momento de que no exista, digamos que no existiera X en una de las ecuaciones o Y en una de las ecuaciones o Z, entonces en ese espacio digitamos el número cero. Entonces, eso es, si digamos no nos dan información en una de las ecuaciones, no nos dan el valor de X o de Y o de Z, entonces lo que hacemos es rellenarlas de cero. Entonces, ya cuando tengamos eh, digitados en nuestra vista, en nuestra hoja de cálculo, los datos de la matriz, entonces ahora lo que hacemos es seleccionamos toda la matriz, le, da, le damos clic derecho y entonces nos aparece una serie de menús, entonces nos vamos y nos ubicamos donde dice crea y después de que nos aparece, digitamos en crea, nos vamos donde dice matriz y este nos crea la matriz aquí en la vista algebraica. Entonces ya podemos ver los datos que ingresamos en la hoja de cálculo, ya los podemos ver en forma de matriz en la vista algebraica. Entonces esta matriz, siempre en GeoGebra, las matrices ya cuando las digitamos en cálculo simbólico o la ingresamos así, en este caso por la hoja de cálculo, él siempre nos las va a llamar M1, la otra M2, M3, así sucesivamente. Entonces siempre les va a colocar este nombre y no se les olvide siempre tener en cuenta el nombre que le coloca la matriz, porque ese es el que a veces necesitamos para realizar las operaciones que nos pidan entre matrices. Entonces no se les olvide el nombre que le da el programa a la matriz. Entonces eso es de suma importancia que lo tengan muy presente. Entonces, nuestro siguiente paso es en la vista de cálculo simbólico, entonces digitamos el comando escalonada reducida y entre paréntesis colocamos M1, que es nuestra matriz, y damos enter. Entonces, al momento que digitemos eso, nos va a aparecer el resultado ya de la matriz. Acá podemos observar que fue el mismo resultado que obtuvimos al realizar, a resolver la matriz por el método de reducción de Gauss-Jordan. Entonces tenemos la diagonal principal en ceros, los demás, la parte de abajo y la parte inferior y la parte superior con ceros, y nuestra cuarta columna son los resultados de cada una de las variables. Entonces tenemos 0, 6 y -1. Entonces, ya en este caso, ya pudimos comprobar que todo el procedimiento que hicimos está bien porque el resultado de la matriz es igual al resultado que obtuvimos realizando todo nuestro procedimiento matemático. Entonces ya en este momento ya pues tenemos certeza de que el procedimiento y todos los pasos que hicimos fueron correctos. Entonces ya en este caso tenemos pues nuestra primer parte de la comprobación con GeoGebra. Entonces, lo que ustedes deben hacer es hacer una captura de pantalla de esto y anexarla al documento. También nos pedía que mostráramos la gráfica del punto de corte. Entonces, a continuación vamos a mostrar cómo se, se muestran estos resultados de manera gráfica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, entonces nos toca otra vez volver a ingresar al menú principal y nos ubicamos en vista y vamos y activamos nuestra vista gráfica 3D. Sabemos que necesitamos acá la 3D porque es un sistema de tres ecuaciones, entonces estamos manejando tres dimensiones. Entonces, cuando ya tengamos activa la vista gráfica en 3D, entonces nos vamos a la barra de entrada que usualmente en el GeoGebra, digamos en este GeoGebra clásico, la tenemos en la parte de abajo, en la versión 5, o en el GeoGebra que ustedes manejan online, la barra de entrada está en la parte izquierda. Entonces, en la entrada escribimos las tres ecuaciones. Las podemos escribir utilizando los coeficientes o usando las coordenadas respectivas de la hoja de cálculo. Entonces, puede ser de la siguiente forma: A1x más B1y más C1z más D
o también 2x más 4y más 6z igual a 18, que esa es nuestra primera ecuación. A continuación, pues les va a mostrar cómo se ingresan esa serie de datos. Entonces, después de la matriz M1, entonces ustedes pueden observar en verde, en un verde oliva, pueden observar la primera ecuación. Entonces sería x más 2y más 3z es igual a 9. X más 2y. Después tenemos 4x más 5y más 6z es igual a 24. Y la tercera que está en rojo la tenemos que es 3x más y más 2z es igual a 4. Y por último, entonces, podemos, los términos independientes los podemos ingresar como un vector. Entonces decimos que A es igual a 0, 6 menos 1. Entonces de pronto algunos me van a decir por qué aquí en la ecuación 1 nos aparece x más 2y más 3z es igual a 9. Entonces nosotros al digitar el 2, el 2x más el 4y más el 6z es igual a 18, el programa internamente él hace de una de la simplificación. Como vemos, todos estos cuatro términos son múltiplos de 2, entonces lo que hizo el programa fue dividirlos entre 2. Entonces, por eso se ven diferentes en la parte de abajo. Entonces, muchas veces el programa, digamos, ustedes digitan una ecuación y el programa internamente hace la simplificación y ustedes a veces como, ¿qué pasó acá? Si yo lo digité de cierta manera y por qué me aparece así. Es que, como les digo, el programa hace la simplificación directamente. Listo, entonces ya cuando digitamos las tres ecuaciones y la matriz con las incógnitas, entonces nos van a, perdón, con los términos independientes, nos va a aparecer una gráfica de esta manera. Y entonces aquí ya podemos identificar los colores. Entonces, y aquí nos muestra este punto que está acá, es el punto donde se intersectan las tres rectas, es decir, donde están las tres soluciones. Ese punto sería 0 en X. Entonces, si nos paramos en el, en el, en el, en la recta, entonces sería 0 en X, sería 6 en Y y sería menos 1 en Z. Entonces, este sería el resultado, la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, aquí, digamos, ustedes ya cuando lo hagan en GeoGebra, pues ustedes pueden girar la gráfica como quieran y pueden mirar, pueden, digamos, dejarla como dejarla como mirar como de manera más detallada la solución del problema. Entonces aquí como está en una imagen, pues no podemos detallar bien, pero cuando ustedes la tengan, entonces la pueden girar y la pueden detallar de una mejor manera. Entonces, acá le muestran pues cada una de las gráficas, las regiones y el punto de solución. Entonces acá está, esta es la tercera ecuación, esta es la segunda y esta es la primera. Entonces aquí podemos ver que se intersectan las tres ecuaciones en este punto. Entonces con esto podemos validar que el resultado o la solución que obtuvimos de manera matemática, de manera procedimental, es la correcta. Entonces, eso también tienen que hacer. Entonces tienen que eh, capturar el pantallazo de la eh, solución de la matriz y también pues el resultado de manera gráfica. Entonces, esas son las dos formas de mostrar la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, con esto pues damos por terminada la explicación. Tenemos 4 minutos para aclarar dudas acerca de esta temática y de la tarea 2. Entonces, pues el que quiera preguntar, pues entonces está abierta la, el espacio para que hagan sus, sus respectivas preguntas. Eh, Webster, entonces, por favor, que...
Por favor, ¿cómo sacaste la igualdad de? La igualdad de, no lo entiendo, Wester. La igualdad al inicio, el orden de, no le entiendo muy bien su pregunta. El orden de cómo resolvemos el sistema de ecuaciones es lo que me quiere decir. Al inicio de este, cómo planteamos las ecuaciones, es lo que le entiendo. Estas ecuaciones aquí que planteamos. Listo, entonces el ejercicio nos dice que tenemos tres, digamos, tres rubros, que son alojamiento. Entonces tenemos alojamiento, tenemos alimentación o comidas y gastos varios. Entonces esas serían nuestras tres variables. Digamos, en los ejercicios les tienen que dar, digamos, como unos rubros, como unas indicaciones para saber cuáles son las variables que ustedes tienen que identificar. Ah, y sí, como nos dice el profe Gonzalo, sí, las igualdades salen es de los montos totales, digamos, cuánto le transfirieron para alojamiento, cuánto le transfirieron a alimentación y cuánto le transfirieron a gastos varios. Esos son los totales que... Y lo otro fue que para que fuera más fácil el desarrollo del ejercicio, pues se simplificaron los valores. Entonces, como les dije anteriormente, todos eran múltiplos de 10.000, entonces todos se multiplicaron en 10.000, como se les mostró en, en esta tabla, cuando se identificaron los valores. Entonces, 20.000 sobre 10.000, entonces da 2, 40.000 sobre 10.000 da 4, entonces eso fue lo que se hizo para que el ejercicio fuera más fácil las operaciones fueran más fáciles de realizar, para que no tuviéramos valores tan grandes. Entonces eso fue lo que se hizo. Entonces, Webster, ya queda aclarada la duda que entonces nos quedan ya un minuto, ya nos están pidiendo la sala, entonces pues cualquier inquietud o duda que se haya generado en este espacio, por favor entonces nos la hacen saber a los Skype de cada uno de los docentes y pues esperamos que esta sesión haya sido, digamos, les haya servido para o les sirva para el desarrollo de esta actividad. Entonces, como todos saben, estamos dispuestos a aclarar cualquier duda o inquietud que tengan sobre el desarrollo de los ejercicios. Les agradecemos la asistencia. Entonces, sí, los esperamos en una próxima oportunidad. Entonces, que tengan una feliz noche y entonces nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y, como les digo, entonces les reitero que tengan una feliz noche.